Ahora sí, bueno, les damos las primero buenas tardes, damos la bienvenida a esta segunda jornada del conversatorio denominado Hecho a Mano, ciclo de conversatorios de la industria cultural autogestionada, que es, bueno, esta iniciativa tiene por objetivo reunir a exponentes de diferentes temas del mundo de la cultura y las artes, o las artes de nuestra zona, y hablar respecto a uno de estas temáticas, y conocer un poco más cómo ha sido su proceso creativo y su proceso de producción también. Cómo ha sido el desarrollo de ustedes en el ámbito de la industria cultural autogestionada. En esta ocasión nos acompañan la señora Edith Hernández Cid, Esther Hernández Cid, que es integrante del Centro Cultural por la Memoria La Monche. Ella nos va a conversar un poco de una parte del patrimonio que para algunos es mejor dejar al margen, para otros es desconocido, y tiene que ver con la memoria que igual está presente en el cuerpo. Tiene que ver con toda una historia que para muchos está olvidada o postergada. Ella es del grupo de mujeres que sufrieron abusos sexuales en la dictadura, temas que a veces cuesta hablar, pero que es necesario también hablar de esa parte de la historia que está presente en nuestro territorio y en nuestro entorno. En el año 1973 ella era estudiante de servicio social en la sede Talca de la Universidad de Chile, y bueno, junto a otras mujeres también de la zona ha desarrollado distintas instancias de rememoración para hacer de conocimiento público los actos de violencia sexual en dictadura militar y la impunidad de estos delitos. Nos acompaña también Pablo Angulo Vera, quien es licenciado en Educación con mención en Filosofía y tiene el grado de doctor en Literatura Latinoamericana de la Universidad de Concepción. Él ha sido parte del grupo transdisciplinario en estudios culturales y teoría cultural contemporánea de la Universidad de Concepción. Su área de investigación ha sido principalmente el arte latinoamericano contemporáneo, la crítica cultural latinoamericana, lo que es patrimonio y pensamiento decolonial. Y Pablo nos va a comentar un poco respecto a una de las temáticas que él trabaja, que es un poco la temática principal de este encuentro, que es el patrimonio inmaterial. Y su manifestación o su vínculo con el cuerpo también. Y nos acompaña también Luis Salvo, quien es profesor historiador encargado de registro patrimonial de la Casa de la Cultura de la Municipalidad de Hualpén. Él es integrante de Talcahuano Patrimonial. También sé que la fotografía y el recuerdo del patrimonio a través de la fotografía es algo de los temas de su interés. Ha creado algunos libros, es investigador, y también nos va a contar un poco de cómo él ha logrado esta temática, producirla y compartirla también. Así que muchas gracias por su participación. Y partiendo con la idea de este conversatorio es plantear algunas preguntas y que pueden ir ser contestadas ya sea por cada uno, o si quieren contrapreguntar respecto a alguna temática, y reflexionar un poco en torno al tema, pues invitar a quienes están siendo partícipes de este conversatorio o luego lo ven, que también queden estas reflexiones en su quehacer, en su pensar y en su accionar también. Bueno, y como primera consulta, y considerando este tema que nos convoca, el macro tema, que es el patrimonio, saber cómo usted, señora Esther, ve el tema del patrimonio y cómo ve en particular el patrimonio inmaterial. Hola, buenas tardes a todos y a todas, a ver, más o menos todas. Lo que pasa es que con el patrimonio siempre se pensó solamente en el patrimonio, lo que era material y lo que era, por así decirlo, museo, estatuas. Ese era como el concepto, y empieza a aparecer este otro concepto, ¿cierto?, de patrimonio inmaterial, que tiene que ver con lo que no, con lo que está fuera en la impresión mía, ¿cierto?, fuera de esa categoría. Y nosotras como mujeres que empezamos a ver que teníamos, por un lado habíamos estado en silencio tanto tiempo,
teníamos que de alguna forma mostrar lo que nos había ocurrido. Entonces se nos acerca un grupo de mujeres jóvenes que eran artistas, que tenían todo la fotografía, por ejemplo. Entonces, a través de la fotografía nosotras hacemos por un lado, el reconocimiento de las mujeres que habíamos vivido situaciones de violencia política y situaciones de violencia política sexual durante la dictadura, que era un tema muy escondido, muy doloroso, que en realidad la mayoría de nosotras nos cuesta mucho hablar de ello por lo que se pasó, porque fue un trauma muy, muy tremendo y que además rompe los vínculos y rompe una serie de el tejido social de la sociedad en su momento y que sigue rompiendo. Entonces, a través de este proceso creativo que llevamos a cabo junto con la colectiva BAM, el Centro Cultural por la Memoria de la Monche y las expresiones políticas y sobrevivientes de la dictadura, Urdiendo Memoria, se hace esta puesta en escena, por así decirlo, en un mural que estuvo, porque lamentablemente fue borrado, en Lorenzo Arena, y estuvo desde septiembre del 2016. Después del 2017, el 25 de noviembre, lo volvimos a restaurar porque por la lluvia que había habido ese 11 de septiembre quedó a maltraer, y ahora en febrero un grupo religioso de las Águilas Doradas lo borra. Entonces, ¿cómo se llama? Para nosotros es una doble intencionalidad ahí, porque no es borrar solamente el mural como una expresión, ¿cierto?, de estas vivencias que nosotros teníamos, sino que también es borrar la historia y borrar un patrimonio que es el patrimonio vivo. Más o menos, adelante, Juan. Podemos dar esto un poco más en la mirada más particular y vivencial. Y Pablo, para ti que has desarrollado y has tomado el cuerpo como tema de patrimonio, quisiera que pudieses también reflexionar en torno o compartirnos tu mirada en torno en general a qué es el patrimonio, cómo ves el patrimonio y cómo ves la presencia y la necesidad de que esté presente el patrimonio inmaterial. Gracias, Romy. Sí, bueno, como decía la señora Esther al principio, el patrimonio está... Bueno, primero que nada, yo veo al patrimonio como un dispositivo de poder, ¿cierto? La historia la escriben los vencedores, ¿cierto? Eso ya lo sabemos desde siempre. Y el patrimonio también le corresponde a los vencedores. Por eso siempre cuando hablamos del patrimonio de Chile, hablamos de los héroes de la patria, nos referimos a los héroes, ¿cierto? Que conocemos, que se Prato, Higgins, en fin. Cuando hablamos a nivel de patrimonio de las ciudades, siempre igual le hacemos alusión a las construcciones, ciertos materiales, básicamente de las familias fundadoras, por ejemplo, de la familia Cousiño, qué sé yo, en fin. Aquí el parque del Pedro Ríos Añarto, acá en Hualpén, ¿cierto? Siempre estamos haciendo alusión a eso. Y por lo general nos referimos al patrimonio, o también el patrimonio artístico, también siempre se va a referir a los grandes pintores, el patrimonio artístico mundial, qué sé yo, Dalí, Picasso, qué sé yo. Pero esa noción de patrimonio oculta muestra solamente un 0,001% del patrimonio real de la humanidad, que es lo que hacemos todos, y de la cultura, ¿cierto?, que nosotros hacemos todos. En el caso mío, yo trabajo el patrimonio desde la mirada del arte, y el arte también entra en la misma categoría. O sea, el arte igual es un dispositivo de poder, pues el arte está lejos de ser, el arte institucional, digamos, está lejos de ser ese espacio de creación libre donde el espíritu humano, no sé, y la inspiración humana, qué sé yo, se plasma, digamos, en alguna obra. O sea, también es un dispositivo de poder, también para ingresar a una escena museal, por ejemplo, para ser parte de un museo, tienes que ser parte de un canon, hay un canon estético, ¿cierto? Hay grupos artísticos importantes, por ejemplo, una colectiva norteamericana que se llama Guerrilla Girls, que funcionó, bueno, todavía funciona, ¿cierto?, pero a partir de 1985 más o menos,
que ella hace denuncias, por ejemplo, de que solo un 5% de las muestras individuales en galerías son de mujeres, que los museos solamente compran un 3 o un 5% de obras de mujeres, ese tipo de cosas, digamos. Entonces el arte, como digo, a nivel institucional también cae dentro de esa categoría de dispositivo de poder, ¿cierto? También la historia, la historia del arte igual la cuentan los vencedores del arte, digamos. Se separa, hay una separación radical entre arte y artesanía, ¿cierto? El arte, si vamos a ir a una exposición, por ejemplo, de arte mapuche, especifica que es arte mapuche, no es arte nomás. No pones un trapo de la cucha al lado de un Dalí, por ejemplo. Y si es arte africano también, exposición de arte africano en el mejor de los casos, ¿cierto? No, tampoco vas a mezclar, digamos, elementos tribales, por ejemplo, con algún elemento de alguna obra patrimonial artística occidental. Y a partir de eso, de mezclar esos dos conceptos que son dispositivos de poder, entendiendo el arte como dispositivo de poder, entendiendo el patrimonio como dispositivo de poder, ahí viene nuestra intervención artística. Pues me imagino que eso lo dejamos para la otra. Y don Luis, ¿cómo ve usted un poco está ligado? También cada uno ha ido plasmando cómo ha sido su experiencia en este mundo de lo que es el patrimonio. En el caso de usted, que es un poco más tradicional el quehacer. Ya, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, el patrimonio es lo que hemos heredado de nuestros antepasados. Y en el caso mío, que he estudiado Talcahuano y Hualpén, podemos observar que hay una omnipresencia de la urbe penquista, de la ciudad de Concepción. Talcahuano surge como puerto de Concepción. Hualpén es una fuerte zona de influencia de Concepción en Talcahuano. Entonces, la Universidad Federico Santa María Sede Rey Balduino de Bélgica, de Concepción, está en Hualpén, pero fue gestionada desde Concepción. Ahora, los hualpeninos cuando van a Concepción dicen, vamos al centro. Ellos no tienen una plaza de armas, ni tampoco tienen un centro comercial como Concepción. Entonces, el patrimonio, podríamos decir, es lo que heredamos de los antepasados y le da una singularidad a una comunidad. En el caso de Talcahuano, la singularidad, yo soy de Talcahuano, yo soy chorero, es la cosmovisión y una identidad marítima. Los hualpeninos tienen mar, el mar que rodea la península de Hualpén, pero no tienen ese contacto directo con el mar como nosotros los de Talcahuano. Entonces, el patrimonio es lo que se hereda de los antepasados, pero también en esta era globalizante en la que vivimos está, cierto, atravesado por influencias exógenas o los llamados préstamos culturales, a tal punto que el antropólogo argentino Néstor García Canclini habla de las culturas híbridas. Hoy día utilizamos celulares, automóviles chinos, japoneses, coreanos, privilegiamos el inglés como vehículo para comunicarnos con el mundo, pero tenemos un sustrato identitario que nos identifica con el resto del mundo. Somos chilenos, mestizos, una mezcla europea con indígena, pero obviamente en nuestra cultura chilena felizmente se está redescubriendo lo indígena, valorizando la cosmovisión indígena, pero aún así me parece que prevalece esta cosmovisión europeizante y obviamente nosotros los de Talcahuano diferenciamos bastante de la gente que viene del campo, una cultura campesina con la cultura marítima. Talcahuano en 1948 tenía solamente 46.000 habitantes
y en 42 años subió a 250.000 habitantes, sobre todo por decisiones que se tomaron de fuera de Talcahuano, en Santiago. Se instaló una base naval y un gran complejo sidero-metalúrgico. La población, ¿cierto?, creció exponencialmente. Y dentro de ese contexto, el patrimonio obviamente tiene singularidades en una comunidad cuando se identifica con ese patrimonio, pero la globalización, la hipercomunicación actual hace desdibujarlo, y obviamente es un tema que podemos conversar de cómo mantener nuestros patrimonios un poco más puros en vez de patrimonios, ¿cierto?, híbridos o rasgos culturales hibridizantes por esta globalización. En lo personal, pienso que en el Gran Concepción en el que vivimos, cada localidad debe manifestar su singularidad cultural, como lo ha hecho Penco con su Museo de Penco, como lo tiene que hacer San Pedro de la Paz, Chiguayante, Talcahuano, para no ser absorbidos por la gran urbe pencopolitana. Compartir su mirada, y quisiera un poco ahondar más en la experiencia también de cada uno de ustedes y saber, hablamos, se expresó el tema de que el patrimonio, mayoritariamente, que el patrimonio tiene que ver también con esto olvidado, con el patrimonio inmaterial particularmente. Pablo nos habló que el patrimonio es un dispositivo de control, pero ¿qué pasa con este patrimonio que guarda cada uno y que hereda cada uno? Y desde esa realidad, ¿cómo ha sido para ustedes el consciente o inconscientemente ser parte del patrimonio y de los procesos que vive esta región, ser parte de la historia oculta, de la historia presente y de la historia no solo de la región, sino también de su espacio, de su territorio? En el caso de Esther, que nos cuenta un poco cómo ha sido para usted el ser parte de esta memoria viva, que lamentablemente es dolorosa para nuestra realidad, nuestro entorno, y en particular para su familia. ¿Cómo ha vivido el ser elemento vivo, consciente o inconscientemente, de esta historia patrimonial que debe quedar? A ver, yo creo que también tiene que ver con la propia historia de uno. O sea, yo provengo de una familia campesina, ¿ya? Entonces, desde ahí, desde esa historia campesina, donde la mayoría de los campesinos, ¿cierto?, eran explotados y siguen siendo explotados. Entonces, y además desde una visión desde saber las causas, te fijas, de por qué, lo que decía Pablo referente al poder y al control, en este caso, cómo la dictadura, te fijas, a través de su poder, cómo controla y disciplina a las mujeres, en este caso, porque no fue algo que, como llamaban los militares, hablar de exceso, sino que fue una política planificada y además con el claro objetivo, ¿cierto?, de derrotar al enemigo que ellos consideraban. Y entonces cuando uno se empieza a dar cuenta de este pasado que tiene que salir, que no puede quedarse ahí sin decir nada, y que nos costó mucho tiempo poder, por un lado, hablar del tema, y por otro lado convencer a otras mujeres, ¿cierto?, de que esto había que tenía que salir a la luz, no podía quedar afuera, por el hecho de nunca más, o sea, de que no podíamos quedarnos sin que las futuras generaciones supieran lo que había pasado, porque si no la historia podía repetirse. Entonces, en ese sentido, te fijas, todo este proceso que nos plantean las jóvenes de hacer esto, y ahora estamos haciendo una obra de teatro, entonces empieza a darse, o sea, con hartos conflictos, porque obviamente el tema, como es doloroso, aparece, te fijas, un día sí queremos hablar, otro día no queremos hablar, un día sí queremos que la familia sepa, otro día no, que no, ¿cómo va a saber mi familia? Entonces estamos en ese proceso de visibilizar algo tan tremendo.
y que junto con, por ejemplo, nosotras, junto con un colectivo de Santiago, el colectivo de mujeres sobrevivientes siempre resistentes, empezamos a darle nombre, por ejemplo, a lo que era la violencia política sexual, que es un delito que es un delito y un crimen invisibilizado y que Chile no ha tipificado como delito. Entonces, cuando las mujeres empezamos, hay una ONG, que es un ex-PP, que empiezan a decir, ¿saben qué? ¿Por qué mejor no presentamos querellas criminales? Porque en Chile no ha habido reparación al respecto. Entonces, cuando empezamos a hacer las querellas criminales, los relatos de las compañeras, la mayoría de las compañeras relataban este hecho, que era las violaciones y todo lo horroroso que hicieron. Entonces, y ahí las compañeras dicen, no, esto es violencia política sexual, está dentro del Estatuto de Roma, se puede reclamar dentro de lo que son los derechos humanos universales, porque es una violación a los derechos humanos, ¿cierto? Entonces, desde ahí, esta mirada desde el control, desde el poder, desde el disciplinamiento, empezamos a trabajarlo. Y algunos símbolos, por ejemplo, si ustedes se fijan, o sea, bueno, tengo ahí en el Power, ahí está si alguien no conoció el mural, está, por ejemplo, la venda es un símbolo que aparece en todo el mural, que es el símbolo de la tortura, y símbolo además no solamente de la tortura, sino que símbolo de lo que fue también el sacarnos la venda, el cómo Chile no se quiere sacar la venda, te fijas, de los ojos, y aparece, ¿cómo se llama? Entonces aparecen estos símbolos de la venda, y además también desde las memorias y las resistencias, que ese es es como lo que quedó de una postal, ¿ya? Entonces, lo que nosotros planteamos es que no solamente las mujeres vivimos situaciones de violencia política y en el dolor y la tortura, sino que también fuimos resistentes. También fuimos resistentes y hemos ido de alguna forma mostrando esto a través de los diferentes dispositivos que hemos trabajado, fotografía, ¿cómo se llama? Ahí está cuando estábamos haciendo el mural, en la inauguración del mural en el 2016. Entonces, se fijan que son signos y símbolos que tenemos que seguir manifestando y seguir en este proceso que es histórico, que es creativo, que es inédito, porque en ninguna parte más de Chile no hemos sabido nosotros que se esté haciendo esto, y que además, por ejemplo, ha venido gente de Holanda, compañeras de Holanda, holandesa, que hicieron un documental, van a lanzar el documental también en Holanda, con algunos testimonios de nosotras en este trabajo de visibilizar la violencia política sexual. Muchas gracias, Esther. Y bueno, Pablo, tú nos hablabas también un poco del patrimonio como lo marginal, o sea, que lo que se conoce es un porcentaje tan mínimo, y ese gran espacio, territorio, acciones, hechos, historia y arte desconocido, forma parte también del patrimonio, pero está marginado de estos espacios de conocimiento público o masivo. Tú has desarrollado bastante, como mencionaba hace poco, has abordado el tema del patrimonio desde el arte, desde la performance también. El último trabajo, al menos que ha sido bastante conocido, tiene que ver con los cuerpos y con lo ocurrido en Lota. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco cómo ha sido, qué ha consistido ese trabajo y cómo ha sido para ti, y un poco cómo llegaste también a esta temática, cómo se vio desde lo otro hacia ti, o desde ti salió esta temática. Bueno, sí.
Bueno, se mezclaron estas dos cosas. Yo durante un tiempo hice un trabajo... La otra primero, por favor. La otra primero. Okay. Dejémoslo ahí, yo voy a ir ahí comentando algunas cosas. En un primer momento realicé un trabajo académico, ¿cierto? Desde el pregrado mismo siempre me preocupó el tema del arte y la política. A partir de eso llega el tema del arte y el patrimonio, en el sentido que ambos convergen en ser dispositivos de poder que muestran una parte de la realidad, la parte de la realidad que corresponde a los vencedores justamente y ocultan toda la parte que no corresponde a eso. El patrimonio evidentemente, y la propia palabra, ¿cierto?, lo indica, es un dispositivo de poder del patriarcado, el arte también lo es, ¿cierto?, en sus formas tradicionales, y había que intervenir eso. A partir de ahí, un amigo que se llama Oscar Gavilán, que había sido compañero mío de filosofía hace mucho tiempo atrás, conoce eso y me invita porque él se estaba experimentando con el arte de la performance. Entonces él me invita a que hagamos un trabajo en conjunto. ¿Cuál es la gracia que tiene este arte de la performance? Es que recupera al cuerpo como espacio de obra, ¿ya? A diferencia de las otras artes tradicionales, ¿cierto?, donde formato cuadro, por ejemplo, qué sé yo, que genera, por decirlo de alguna manera, bueno, no necesariamente un cuadro en sí, sino que el formato de exposición genera una distancia, ¿cierto?, entre el artista y el espectador, digamos, ¿cierto?, la persona que mira. En el caso del cuerpo como obra, que es la performance, se produce una relación más directa y una relación no metafórica, digamos. En la performance todo lo que pasa es real. Y también tiene la ventaja de que tú puedes no simular una relación con un espacio determinado, por ejemplo, como puede ser una obra de teatro, por ejemplo, sino que puedes poner el cuerpo efectivamente en un lugar que sea significativo. Si tú quieres hacer una performance de la mina de Lota, la puedes hacer en la mina, vas y la haces en la mina de Lota. Si quieres hacer una performance, no sé, en la Universidad de Santa María, la haces en la Universidad de Santa María, no necesitas, digamos, de simularlo, digamos. Y eso genera un acercamiento, ¿cierto?, una proximidad entre el hecho, el cuerpo y las personas también que lo ven. Entonces nosotros empezamos a trabajar con la problemática del Lota. Oscar le interesaba trabajar en una fábrica que se llama Lota Green, que fue una fábrica de refractarios que fue paralela a la ENACAR durante mucho tiempo, fue paralela a la ENACAR, incluso dura más que la ENACAR. La ENACAR dura aproximadamente 10 años más que lo que dura después del cierre de la mina. Había familiares de Oscar que habían trabajado ahí, y ya en el caso de Lota Green era una institución, una empresa que había estado al alero y subsumida, digamos, por la ENACAR. Todo el mundo conocía a la ENACAR, el Lota, el carbón, y nadie conocía a esta empresa de refractarios. Entonces ya había un hecho como de sumisión de una empresa, digamos, por otra, y había un desconocimiento de las ceramistas que igual trabajaban ahí en Lota Green, entonces había un trabajo con eso. Entonces él me pide que pensemos en algo y yo le digo, hagamos algo bien básico pero muy significativo. En realidad le dije, hagamos algo así como de marxismo 1, introducción al marxismo 1, clase 1. Trabajemos con los cuerpos de los obreros y de las obreras, que eso nunca se trabaja. Y ese es un patrimonio que está siempre oculto, porque nadie se lo... En el Lota, por ejemplo, ¿cuál es el circuito patrimonial de Lota? El Parque Lota, las casas de Cousiño. Pero ¿qué pasa? Y a partir de ahí el patrimonio se entiende como aquel patrimonio de la modernidad, ¿cierto? Como esa añoranza de esa Lota pujante, ¿cierto? De esa Lota empresarial, de esa Lota industrial. Pero ¿qué pasa con los cuerpos que hicieron que eso pasara, digamos, que hicieron posible eso? ¿Quién se acuerda de los obreros? ¿Quién se acuerda de las obreras? Los primeros trabajos que hicimos tienen que ver con eso, con rescatar ese cuerpo como patrimonio.
Luego empezamos a trabajar en relación a una epidemia de poliomielitis que hubo en Lota a partir de la década del 50, 60, que afectó a mucha gente y mucha gente tuvo que usar prótesis durante mucho tiempo, estuvo enyesada mucho tiempo. Y a partir de esa reflexión también llegamos a las personas que sufrieron accidentes por producto de los elementos de la modernidad en Lota, por el tren, qué sé yo, por distintos trabajos, por diferentes trabajos y que sufrieron mutilaciones. Y empezamos a trabajar ahí con el concepto de patrimonio mutilado. El concepto de patrimonio mutilado tiene una doble relación. Es primero un elemento, digamos, teórico, por decirlo así, que rescata todos aquellos elementos que han sido cortados, mutilados de la noción de patrimonio, como por ejemplo los propios trabajadores y trabajadoras. Nunca a nadie se le ocurre pensar el cuerpo, ¿cierto? La práctica el cuerpo y la práctica de los trabajadores y trabajadoras como patrimonio, y también como patrimonio mutilado real de las personas mutiladas reales. Entonces ahí empezamos a trabajar con la comunidad de discapacitados Zurich de Lota, con talleres de performance, y surge este trabajo que se está mostrando acá, que está pasando, que se llama Performance de los Olvidados. Ahí hicimos una obra de teatro performance, a falta de otro nombre, digamos, no sabemos muy bien cómo ponerle, y empezamos a activar memorias de ellos, memorias corporales, ¿cierto? Y crearon estas escenas que representan distintos momentos de las personas. Bueno, finalmente, si cambiamos de carpeta, hicimos un ensayo fotográfico que estuvo a cargo de Gonzalo Tejeda, el fotógrafo Gonzalo Tejeda, donde llevamos estos cuerpos mutilados a espacios también en ruinas de la ciudad de Lota, que representan esa ruina que la modernidad no muestra, digamos, ¿cierto? Siempre el patrimonio trata de mostrar lo que para ellos es positivo, digamos, que es el auge de la industria, pero no muestra el resto, ¿cierto? Lo que queda detrás, no muestra que se ocultan las ruinas, ¿cierto? Todos esos espacios, en Concepción hay hartos espacios industriales, algunos espacios se han reinventado, por ejemplo, todo el espacio donde está Casa de Salud, todo eso era un barrio industrial, era un barrio que desapareció, digamos, y esos espacios no se muestran. Aquí en este ensayo llevamos esos cuerpos a los lugares y trabajamos con esa noción de patrimonio mutilado también por medio. Entonces, a partir de ahí logramos trabajar ambas nociones que para nosotros son dispositivos de poder, tanto el arte, insisto, el arte a nivel trabajado institucionalmente no tiene nada de apertura del espíritu ni nada por el estilo, al contrario, o sea, es otro de los elementos de poder, de control, y también trabajar el tema patrimonial. Entonces, de eso consiste la obra se llama Esto es Normal. También tiene alguna versión con Oscar en escena durante bastante tiempo, digamos, pero consiste básicamente en eso, en resituar, ¿cierto?, el cuerpo obrero y el cuerpo obrera y el cuerpo mutilado, el cuerpo como ese resto de la modernidad que se oculta también, y visibilizarlo como parte del patrimonio. Si vamos a hablar en Lota del patrimonio de los cusiños, entonces hablemos de todo, digamos, lo que pasó. O sea, no solamente hubo cosas buenas y que las hubo, porque en realidad eso era un infierno constante, digamos. Yo no sé si hubo momentos buenos en ese lugar, más allá de los momentos familiares, ¿cierto?, de los momentos que cada persona los hizo positivos, pero como espacio industrial eso fue un infierno permanente, digamos. Entonces, y mostrar también esa realidad y que esa añoranza, ¿cierto?, por ese pasado industrial, por ese pasado glorioso, ¿cierto?, donde Lota también muestre lo que no se quiere mostrar de ese proceso. Eso a grandes rasgos. Gracias. Y don Luis, yo quisiera que usted pudiese contarnos un poco, situarnos un poco acá en la zona, en lo que es Talcahuano y Hualpén. Usted como historiador, ¿cuáles son los espacios, las zonas que para usted son de
de importancia patrimonial que son quizás más evidentes y cuáles son también los otros espacios, zonas, hechos que son parte de la historia y que forman parte de este mundo que ambos nos han mostrado que está más oculto. ¿Cómo usted nos puede mostrar eso, lo más y lo presente y lo olvidado? Muchas gracias. Bueno, quisiera puntualizar algunas cosas después de las opiniones de la señora Esther Hernández y acá del señor Angulo. Existe la llamada cultura oficial, la cultura que los gobiernos o las élites quieren mostrar a una comunidad, pero también está la cultura oculta, subyacente, del bajo pueblo, que ha tratado de ser reflotada por una corriente historiográfica que encabeza el Premio Nacional de Historia chileno y docente de la Universidad de Chile, Gabriel Salazar, la historia del bajo pueblo chileno. Y en el caso de Hualpén y Talcahuano, como lugares patrimoniales oficiales, podemos mostrar el Huáscar, que es una reliquia histórica que no tiene nada que ver con la historia de Talcahuano. Es un trofeo de guerra que Chile le ganó al Perú en el combate naval de Angamo en Mejillones y que fue traído a Talcahuano porque ahí tenía facilidades de reparaciones en los diques de la base naval y porque podía estar protegido de la inclemencia del tiempo en una bahía abrigada. La reliquia histórica Huáscar es desde el año 1952, resguardada oficialmente por la Armada de Chile, pero no tiene nada que ver con la historia de nosotros los habitantes de Talcahuano. Obviamente que hubo una disputa entre Talcahuano y Viña del Mar. Viña del Mar quería llevarse el Huáscar, porque tenía gran poder en Viña del Mar la familia Vergara, porque Juan Francisco Vergara fue el comandante en jefe de las fuerzas chilenas contra el Perú y Bolivia a partir de 1881. Pero al final quedó en Talcahuano. Pero otro hito importante de la patrimonialidad de Talcahuano es un lugar histórico para todo Chile, donde O'Higgins firmó la primera declaración de independencia de Chile, que fue en Talcahuano, y se la quiere abrogar Concepción en la llamada Plaza Independencia. No, la primera declaración de independencia de Chile, O'Higgins la hizo en Talcahuano y no en Concepción. Otro lugar patrimonial importante, ya remitiéndonos a Hualpén, es el Santuario de la Naturaleza de Hualpén, creado en 1976 por gestiones del periodista penquista Víctor Solar Manzano, con el Parque Pedro del Río Sañartu, que el filántropo penquista del mismo nombre legó a la ciudad de Concepción. Yo diría que en Hualpén hay 3 enclaves penquistas importantes: el Club Hípico de Concepción, fundado por penquistas, el Colegio Sagrados Corazones de Concepción y el Parque Pedro del Río Sañartu, que es administrado por la Municipalidad y la Gobernación de Concepción. Ahora, la genuina cultura hualpenina, ¿cómo se expresa? ¿Dónde se muestra al habitante de Hualpén? No hay dónde. Por eso hemos creado esta Casa de la Cultura, hemos creado este Archivo Histórico Patrimonial de Hualpén. Y obviamente donde uno puede observar la cultura hualpenina es en los barrios de Hualpén. Y el barrio más emblemático de Hualpén es la población Armando Alarcón del Canto, que data de 1961, construida gracias a aportes norteamericanos de la Alianza para el Progreso. En la Armando Alarcón del Canto estuvieron los 2 hermanos Kennedy, Edward, agosto de 1961, y Robert, en noviembre de 1966. Hay una industria de importancia nacional en Hualpén, la refinería de petróleo ENAP, construida con aportes norteamericanos. Estados Unidos facilitó un crédito de $12 millones para construirla. Pero bueno, fuera de estas consideraciones, pienso yo de que Hualpén tiene el Museo Hualpén, que no muestra la cultura hualpenina, sino una colección de 4 viajes que hizo por el mundo Pedro del Río Sañartu. Talcahuano no tiene museo,
tiene un museo paleontológico en la isla Quiriquina que administra la Armada. Yo diría que la base naval de Talcahuano es una ciudad aparte del genuino Talcahuano. Es una base naval cuya instalación se decidió en Santiago y es administrada desde Valparaíso. Pero bueno, son consideraciones a grandes rasgos. Yo creo que la cultura popular, la cultura del bajo pueblo de Concepción y Talcahuano, el pescador, el poblador de poblaciones como las que rodean acá a la Universidad Federico Santa María, las de Medio Camino, que surgen después de la llegada de Huachipato, Esmeralda, Santa Leonor, Santa María, y las tomas que originaron Patricio Lynch y Carlos Conde. Esta es una universidad de importancia regional y nacional. El año 1994 yo recibí a un joven de Illapel que estudió aquí técnico electrónico y lo traje aquí a la Universidad Federico Santa María para que buscara pensión en la población Esmeralda. Así que deben llegar aquí alumnos de Arica a Magallanes. Me parece que es así. Entonces, yo diría que la problemática radica en que instalar un museo, un lugar de memoria, es cara su mantención. Es decir, podemos hablar de historia y también de memoria histórica. Es decir, historia podría ser lo que ocurrió hace más de 100 años cuando no queda nadie de esos hechos hace 100 años. La señora Esther Hernández es memoria viviente del apremio que sufrieron mujeres durante la dictadura. Eso es memoria histórica colectiva viviente. Pero lo que es historia no queda nadie viviente y solamente escritos, imágenes de los hechos que sucedieron cuando no queda nada viviente para contarlo. Es algo que está motivando una nueva corriente historiográfica de rescatar memorias de vida, relatos de vida de gente lo más humilde que sea. En mi época de estudiante en la Universidad de Concepción, en los años 70, la mujer escribía poca historia, las niñas se dedicaban a hacer docencia en historia, pero a partir de los años 80 y 90 ha surgido una potente corriente historiográfica de mujeres en Chile que están hablando de la historia de la mujer en Chile desde su perspectiva feminista. Yo pienso de que a futuro, con esta creación del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, los lugares de memoria de lugares emblemáticos va a cristalizarse con la creación de museos y archivos historiográficos locales. No todo el material histórico de Chile debe estar resguardado en el Archivo Nacional de Santiago. Necesitamos que las comunidades locales muestren su patrimonialidad, no tan solo la oficial, la de las élites, la de los gobiernos locales, sino también la historia oculta, anónima, de los sectores populares. Y esa es una labor que todavía está muy inconclusa. Yo hubiera querido mostrarle un PowerPoint que traje sobre Hualpén, pero significaría extenderme mucho en la temática. No sé si en una tercera ronda lo pudiera hacer. Eso sería. Vamos a tener otro momento, yo creo, especial, en particular para hablar quizá de Hualpén. O sea, es necesario, ¿sí? Y a todos nos da para que se extienda bastante cada uno de los temas y poder ahondar ahí. Y yo quisiera hacer una última como pregunta más de línea, que se mantenga la continuidad un poco en el análisis, y es, considerando que ahora mismo nuestro país está viviendo un proceso histórico, como esta llamada ola feminista, feminista, cómo uno desde lo personal puede
ir dejando huellas, puede ir haciendo gestos también con esta historia para que este patrimonio que debe quedar para quienes vengan después sea parte de las consideraciones que deban tener, y no solamente se basen precisamente en esta historia que es contada por quienes han sido parte, han ganado la historia, quienes la están escribiendo. ¿Cómo desde su experiencia piensa usted, particularmente, señora Esther, que el ciudadano común y corriente puede hacerse parte para que esta historia quede, más allá del movimiento de las mujeres, pero que esta historia que se está viviendo quede? ¿Cómo puede dejar huella el ciudadano común y corriente? Y también, por otro lado, ¿cómo piensa usted que las autoridades o quienes están en situaciones de poder pueden también contribuir a que esta historia que no se cuenta quede en la historia? Mira, a nosotras las distintas estudiantes de las distintas facultades nos han invitado a conversar justamente de nuestra experiencia, y porque nosotras como Centro Cultural para la Memoria de la Monche somos una organización feminista.